Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios. Buenas noches, familia de Piedras Vivas. Soy Marta del Castillo y en esta oportunidad les voy a hablar sobre Primera de Reyes, capítulo 6, haciendo una breve reflexión. Primera de Reyes, capítulo 6, narra la construcción del templo de Salomón en Jerusalén. Salomón tuvo dedicación por esta obra que su padre David no pudo realizar por las constantes guerras, y fue iniciada 400 años después de la salida de Egipto. 400 años representan 12 generaciones de 40 años, el número de juicio y prueba convertido en número de plenitud y cumplimiento, el momento perfecto de Dios. El proyecto duró 7 años, destacando la magnífica estructura, el uso de materiales preciosos como oro, cedro, etc., y la cuidadosa mano de obra sin ruidos de hierro en el sitio. Dios condiciona su presencia a la obediencia de Salomón. Aquí están los puntos claves de mi explicación. Se inició en el 4º año del reinado de Salomón, en el mes de Siv. Este mes de Siv era el segundo mes, para ellos abril-mayo. Significa resplandor o flores. Este detalle nos recuerda el simbolismo del Edén que prevalecerá en todo el templo. La construcción comienza cuando la tierra florece, anticipando la restauración del paraíso perdido. El objetivo era construir un lugar permanente para el arca del pacto. Este no es meramente un relato arquitectónico. Este capítulo es teología en piedra y cedro, doctrina tallada en oro y evangelio proclamado en silencio. Cada detalle del templo de Salomón nos señala hacia una realidad mayor, la encarnación del Hijo de Dios, quien dijo, como dice en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dios le recuerda a Salomón que habitará entre los israelitas si obedecen sus mandamientos. El mensaje divino contiene 2 elementos. Número 1, la promesa renovada. Esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos, yo cumpliré contigo mi palabra que habló a David tu padre, como está en el versículo 12. Y segundo, el compromiso de presencia del Señor, cuando dice en el versículo 13, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. La advertencia condicional también nos recuerda que Dios es soberano, incluso en medio de la desobediencia humana. Cuando Israel falló, Dios no abandonó su plan redentor. El templo fue destruido, pero la promesa del verdadero templo, Cristo, permanece inquebrantable. Ahora hablemos de la parte de la estructura, ¿no? De estos detalles, de los detalles del edificio. Las dimensiones del templo fueron 60 por 20 por 30 codos. Son exactamente el doble del tabernáculo mosaico, señalando expansión y cumplimiento progresivo de la promesa. El templo no reemplaza al tabernáculo, lo consuma y lo amplifica. El templo se construyó con piedra labrada en la cantera, por lo que no se oyeron martillos ni herramientas de hierro en el sitio de construcción. El interior fue revestido de cedro y oro y contaba con salas laterales. Las piedras completas conectan con el mandato de Deuteronomio 27, 5 y 6 de no usar hierro en el altar, porque el hierro es instrumento de violencia y guerra. El templo es casa de paz. Shalom, del mismo Salomón, cuyo nombre significa pacífico. No debe ser contaminado por sonidos de batalla. Esta construcción silenciosa
prefigura la obra perfecta y completa de Cristo, quien sin violencia ni estrépito consumó la salvación. La construcción silenciosa del templo apunta a la gracia irresistible. Así como las piedras fueron perfectamente preparadas antes de llegar al monte, así Dios prepara a sus elegidos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como sale en Efesios capítulo 2, versículo 10. No hay ruido de martillo, porque no hay resistencia. Todo fue predestinado para encajar perfectamente en el diseño divino. La arquitectura misma proclama la santidad de Dios. Las tres cámaras, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representan grados crecientes de santidad, recordándonos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, como sale en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. El acceso limitado al lugar santísimo, una vez al año, por un solo hombre, podía tener el acceso como un mediador. El silencio en la construcción del templo nos enseña sobre nuestra santificación también. Dios nos está moldeando, no con estrépito y violencia, sino con silenciosa obra del Espíritu. Las pruebas más dolorosas son frecuentemente las más silenciosas. La obra quirúrgica de Dios es nuestro carácter, removiendo orgullo, puliendo asperezas. Como sale en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Los versículos del 14 al 30 describen minuciosamente el interior del templo. Cada elemento es teológicamente significativo. Es increíble, pero cómo esta edificación contiene tanto mensaje espiritual para nosotros. Número 1. El cedro del Líbano. Cubrió las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. El cedro es el árbol más fuerte, fragante y resistente a la corrupción. Representa la eternidad y la incorruptibilidad. Cubrir las piedras con cedro simboliza que lo eterno cubre lo temporal. Lo celestial vela lo terrenal. Luego, las tallas decorativas, que salen en el versículo 18. En el cedro de la casa por dentro tenía talla de calabazas silvestres y de botones de flores que evocan un jardín en plena floración. ¿Por qué este simbolismo botánico? Porque el templo es el Edén restaurado. En Génesis 2:3 el jardín estaba lleno de plantas y árboles. Ahora, el lugar del encuentro entre Dios y el hombre reproduce esa ambientación paradisíaca. El mensaje es claro: la comunión con Dios es regresar al jardín perdido. ¿Qué significa el oro puro? Simboliza la gloria divina, la pureza absoluta y la realeza. El oro refleja la luz, y Dios es luz, como sale en 1 de Juan 1:5. El lugar santísimo estaba completamente cubierto de oro. Este resplandor cegador proclama que Dios habita en luz inaccesible. Los querubines de olivo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cubriendo con su envergadura todo el ancho del lugar santísimo. Eran enormes. Los querubines habían guardado el camino al árbol de la vida después de la caída, como sale en Génesis 3:24. Ahora, en vez de estar afuera con espada, impidiendo el acceso, están adentro, cubriendo el arca del pacto con sus alas. El mensaje redentor es poderoso. El camino está siendo abierto. Lo que antes excluía, ahora protege y cubre. El templo es el protosilo en la tierra.
un anticipo de la realidad celestial. El lugar santísimo es el corazón del templo. Así como la comunión con Dios es el corazón del cristiano, con la presencia de Dios sobre el propiciatorio entre los querubines. La estructura tripartita del templo refleja una obra redentora. El mundo caído, accesible a todos los israelitas limpios, es el atrio exterior. El lugar santo, que es igual al cielo, accesible solo a los sacerdotes consagrados. Y el lugar santísimo es igual al trono de Dios, accesible solo al sumo sacerdote una vez al año. Pero esta jerarquía es provisional. Cuando Cristo murió, como sale en Mateo 27:51, dice: «He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo». Este evento no fue accidental, fue la declaración divina de que el camino al lugar santísimo está ahora abierto para todos los creyentes. Como se proclama en Hebreos 10, versículos del 19 al 20, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La obra tomó 7 años en completarse, lo cual se asocia con el patrón de la creación. Este patrón de 7 días se repite a lo largo, o de 7, se repite a lo largo de la Escritura. La creación fue realizada en 7 días. El tiempo que le tomó a Josué llegar a la tierra prometida fueron 7 años de conquista. El templo tuvo 7 años de construcción. El exilio babilónico fueron 70 años. Cristo, el 7º día, el gran día de reposo, trae descanso eterno. La obra acabada apunta proféticamente a Cristo. En la cruz, Cristo proclamó: «Consumado es», como sale en Juan 19:30. La obra redentora estaba completa. Y ahora, como conclusión, tenemos que de la sombra pasamos a la realidad, que Cristo es nuestro templo. No. Hemos caminado a través del templo de Salomón, contemplando su oro, sus querubines, sus flores talladas, sus cámaras santas, pero si nos quedamos solo con la historia arquitectónica, hemos perdido el punto completamente. Todo esto, cada piedra silenciosa, cada hoja de oro, cada querubín guardián, señalaba hacia adelante. Pablo lo dice claramente en Colosenses 2:17. Estas cosas son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El templo era la sombra, Cristo es la sustancia. Cristo es el verdadero templo. Cuando los judíos le pidieron una señal, Jesús respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré», como sale en Juan 2:19. Ellos pensaban en piedras, Él estaba hablando de su cuerpo resucitado. En Cristo habita moralmente toda la plenitud de la deidad. En Él es el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, no simbólicamente, sino realmente. Nosotros somos templos de Cristo. Como sale en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Individualmente, cada creyente es morada del Espíritu. Corporalmente, la Iglesia es edificio de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El templo de Salomón fue glorioso, pero Cristo es más glorioso. El templo duró 400 años. Cristo permanece para siempre. El templo limitaba el acceso. Cristo lo abrió de par en par. El templo fue construido en silencio. Cristo conquistó en silencio la tumba y la muerte. Gracias, familia.